Para poner un ejemplo de lo que era un asalto, de las fuentes en las que yo estoy leyendo todo esto, me informo, son el informe Picasso, que analiza lo de anual, y el libro Igeriven, que son testimonios de uno de los supervivientes, el único superviviente me parece que de Igeriven, ¿no? Entonces, eh, quería hacer un ejemplo, era que en una posición, en cierta posición, se fue asaltada y al amanecer eh, ellos, los moros, retiran los cadáveres, los quitan de ahí, se los llevan y les prenden fuego y les hacen una hoguera, le hacen a sus cadáveres, ¿no? Y por eso no se puede saber, muchas veces en muchos asaltos no hay referencias a las bajas del contrario, porque se los llevan, ¿no? Y al amanecer ya se los han llevado. Pero ahí hubo un momento en que habían hasta treinta y tantos cadáveres fuera en la zona de Alambrada en el asalto a cierta posición, que era una posición que no tendría máximo una compañía, pero a lo mejor ni siquiera eso, sino tendría dos o tres secciones. Te estoy diciendo una referencia vaga para que veas que también habían muertos de los enemigos, ¿no? Y entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es demostrarle por qué hay 1000 muertos en las posiciones de línea de frente. Y les voy a decir una por una lo que pasó. ¿Cuántos muertos tuvo? Según el informe Picasso, tenemos, bueno, son muchas posiciones. Voy a decir los nombres solamente y después los bajas totales o Talilit, Buimeyán, Intermedia C, Izumar, Intermedia B, Jebel Udía, Intermedia A, Zai Udaid, Metanjast, Akshir Asus, Tugums, Yema de Nador y Alaud, Morabo de Sidi Mohamed, Darmician, Bentieb, Sidi Dris, Sidi Mosaín, Afrau. Esos son zonas dependientes de anual, ¿no? Luego, en la circunscripción de Drius tenemos Tafers, Cheif, Cheif, Buafora, Amuda, Azru, Azib de Midar, Izen Lassen, avanzada de Azib, Ain Ker, Tamusin, Aesor. Y luego posiciones del camino hacia Batel, Amán, Uestía, Ichtiwen y Dar Azuzag, ¿no? Y entonces, luego también tenemos Batel, Tistutín, Monte Arruit y luego teníamos en la zona de Kandushi, que teníamos Isafen y la columna móvil de Kandushi, que es la columna de Keddani, ¿no? Bien, entonces entre todas estas posiciones que son las que más sufrieron la sorpresa y la retirada de la fuerza principal de Anual y se les echaron encima con avisos más o menos, ¿no? Entonces tenemos distintos muertos, tenemos 100 muertos, 65, 70, 30, 100, 80, 200, 50, 100, 100, 600, 30, 30, 50, 30, en total más o menos unos 1000 muertos. En estas posiciones principales, las de retaguardia, sin embargo, pudieron retirarse y tal. Por eso tenemos en agosto, que en la revista, se pasó revista en agosto, ya a ver cuántos habían muerto, cuántos había en la Comandancia General de Melilla, y había 11.100 tal. ¿Eh? Bien. Y estos son muertos en combate. También son muertos en combate los de la Alcántara, que son los que permitieron el paso de la columna de Anual a Batel y ya de Batel más tranquilo después a Monte Arruiz, ¿no? Aquí se produce una batalla importante, ¿no? Que fue en el paso del río y el Gan o Gan. Y aquí la columna de Navarro pasó en distintos días, ¿no? No fue una solo, sino que fue llegando en distintos días a allí. Mira, por ejemplo, a Monte Arruiz. Tenemos que Monte Arruiz tenía una guarnición de 30 hombres y una sección y
Y era así, pues porque ya los hombres, a pesar de ser un sitio grande, solo tenía eso en estos momentos críticos. Y ya en la noche del 23 ya iban llegando de Anual a Monte Arruiz gente. Y en la noche del 24 al 25 ya eran 1500 en Monte Arruiz. Sin embargo, la noche del 23 es cuando llega a bater el coronel Navarro con su columna, que es la que había presenciado la batalla del Alcántara, y no solo la batalla del Alcántara, sino también se organizan guerrillas en esta propia columna de Navarro que atacan la margen izquierdo junto con los de Alcántara y junto con la artillería que se establece en la propia carretera, y ahí hacen fuerza y se retiran la arca, se retira en esa zona, aunque con muchas bajas de Alcántara, ¿no? Bien. Luego ya, eso es la noche del 23 cuando llega Batel. Y sin embargo ya es en la noche del 28, en la madrugada del domingo, cuando salen los que quedaban en Batel y Tistutín para Monte Arruiz, que son 700 o 1000 hombres, con el general Navarro, ¿no? Y la retaguardia va teniendo combates, e incluso cerca de Monte Arruiz, ¿no? Y entonces tenemos claro que habían en Monte Arruiz 3000. En Nador ya habían ido anteriormente, de los que iban llegando a Monterrey, otros 500. Y otra parte también habían ido para Celuán, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la retirada, pues, de lo que es la masa que había en Anual hasta Monterrey, no se ha tenido muchas bajas. No se ha tenido muchas bajas. En lo que a peninsulares se refiere, ¿no? Porque el tema de los regulares, las mías de policías desertaron casi todas. Y los temas de regulares se sabe que protegieron un poco la retirada al principio de Anual, pero no, yo no tengo más datos sobre ellos, ¿no? Pero quiero decir que aproximadamente llegaron 3000 o 4000 de los que se retiraron en Anual y posiciones de la línea de frente. Llegaron fácilmente 4000 a Montearruiz, Celuán y Nador, y también a Melilla, gente, ¿eh? O sea que, sin embargo, hubieron 1000, como hemos dicho, en todas estas posiciones que murieron. Murieron 540 o 570 en los de la Alcántara, murieron los 400 o 300 de Igueriben. Y bueno, y claro, en todas estas posiciones que hemos dicho, pues Sididri, Adrao, todo eso. Y los de Igueriben, Alcántara y Abarán. Abarán me faltaba. Para completar esos 1000. En combate, por lo tanto, tenemos unos 2000 muertos solamente. Y en combate muertos de los enemigos, pues varios miles también. Por todos esos asaltos que hemos dicho antes que iban sufriendo. Y la persecución de las columnas, la batalla con el Alcántara, en fin. En fin, que muertos reales de combate, de lo que es justo, puede haber sido una cosa igualada. Ha sido un desastre, pero también hemos causado sus bajas al enemigo. Se ha perdido terreno, se pudo hacer, pero se pudo la gente ir a los fuertes y ahí fueron traicionados en los pactos. Luego murieron en los pactos, ya hemos dicho, 1000 más o menos en Kepdani, 3000 en Monte Arruid y 500 o así en Celuán, y los de Nador se salvaron. Y esto es pues lo que se ha llamado el peor desastre de la historia militar de España, que es un tercio de desastre, ¿no? Y 2 tercios de traición. Y el tercio de desastre causa también muchas miles de bajas al contrario, con un par de hechos muy fuertes y muchos asaltos, ¿eh? Y sin embargo es una derrota porque se cede todo ese terreno. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Gracias. Para resumir, como último apunte, pues queremos decir, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues aquí pasó que con poco se quería hacer mucho, ¿no? No se atendió a la capacidad de crecimiento de la arca enemiga en miles de hombres en pocos días, ¿eh? Y se fue imprudente con eso, con la falta de información, se fue imprudente con hacer puestos avanzados como Igueriben, que no tenían aguada y que necesitaban convoy, y faltó información. Luego ya cuando hubo retirada, pues se intentó coordinar más o menos con todas las posiciones que habían en el frente, las más cercanas a lo que era el envite enemigo,
y ahí pues se salvaron algunos, otros no, hemos dicho que hasta unos 1000, pero sin embargo hubiera sido todo mejor, ¿eh? Primero tenemos que entender cómo era la geografía de la zona, ¿no? Tenemos a Melilla y mirando desde arriba, en plan Google Maps, tenemos a la izquierda que se extiende toda la zona hasta el río Quer, que era primero, antes era la zona fronteriza del río Quer, ¿no? Y luego ya se extendió más y tal, hasta una zona que empieza en Sidi Idris en la costa, y va bajando hasta Anual. Anual está cerca de Sidi Idris, está bastante cerca. Pues ya toda la zona de Buimellán y Gueribe más al sur, Llebeilidía más al sur, Intermedia B más al sur todavía, posiciona más al sur, en el Ventiev un poco al sur y ya metido un poco para adentro. La zona fronteriza está un poco más todavía al este, que es Buafora, y Zenlasen y Midar. Y ya la zona más al sur, el zoco del Telatza, ¿no? Toda esta zona pues era lo más cercano. Y vemos que se podía haber escapado, haber retirado el grueso de Anual y la zona de Dark Dani, no lo sabemos, no creemos que se hubiera podido salvar igualmente, que es retirándose la masa de Anual sobre Sidi Idris, sobre la costa, ¿no? Hacer una cabeza de playa ahí con los 4000 o 5000 o los 3000 que son. Y claro, pero esto serviría para la Anual y las posiciones más cercanas. Sin embargo, una zona más al sur, pues tendría que ir a Dardrius y hacer lo que hizo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera hecho esta cabeza de playa? Porque al tener miles de personas, ahí puedes hacer en varios montes una cabeza de playa donde se hace la retirada mediante botes a barcos tranquilamente, ¿no? Sin estar batida esa zona de cabeza de playa, ¿no? Simplemente con las crestas y además la zona de Sididris era una zona que no tenía fácil acceso, entonces eso también para aguantar los días que pudiera con la intendencia que tuviera, con la logística que tuviera, el agua que tuviera, asegurándose el agua en Sididris, estamos hablando que ahora llegan miles de personas de Anual. Eso hubiera sido una salida inteligente. Y luego los del sur, por ejemplo, en la zona del Zoco el Telatza, esta gente salió por el sur hasta la zona francesa. Y los 500 que eran más o menos consiguieron pasar a la zona francesa. Eran más inicialmente, pero fueron llamados a Anual en los últimos momentos y solo se quedaron 4 o 3 compañías en el Zoco el Telatza. Y estos pasaron al sur a los franceses, ¿no? La zona intermedia más al norte, que es Buafora, Ventiev y todo esto, tendría que haber ido a Dardrius y Dardrius a Tistutín, Batel y Montearruit, ¿no? Y luego ya para arriba a Melilla, Nador y tal. Y entonces ahí hubiera pasado una tradición de pacto de rendición, ¿no? Pero la masa principal hubiera ido a Sidi Idris, a la cabeza de playa que hubieran organizado, y se hubiera evacuado. Esa hubiera sido la solución mejor a este desastre, ¿no? De falta de información y falta de efectivos por crecimiento de muchos miles de la arca, muchos miles. Unos hablan de 10.000 de la arca, de 18.000, de 15.000. Lo que está claro es que en junio y en julio, todos estos combates que hemos dicho que hubieron antes del desastre anual, si hubieron muchas bajas que hubieron, eso motivaría más a mucha gente a venir más y a acrecentar esa arca que fue tan numerosa que hizo la retirada de la gente de Anual. Vale, muchas gracias.